ante un mundo donde los conquistadores no cruzaron el Atlántico, donde no fue Hernán Cortés quien navegó hacia tierras desconocidas, sino un poderoso imperio mesoamericano el que tomó la iniciativa. ¿Qué pasaría si los aztecas hubieran descubierto Europa antes de ser conquistados? ¿Cómo habría cambiado la historia si la expansión cultural hubiera sido en dirección opuesta? ¿Sería nuestra civilización la misma hoy? Prepárate para explorar un mundo que podría haber existido o que tal vez existió. Bienvenidos a una realidad alternativa, donde la conquista invertida redefinió el curso de la humanidad. No estás aquí por casualidad. Una decisión puede abrir 1000 caminos. Suscríbete a Efecto Paralelo y deja que las realidades ocultas te encuentren. En este universo paralelo, en el corazón de Tenochtitlan, bajo el cielo azul profundo de Mesoamérica, los sacerdotes aztecas miraban las estrellas con obsesiva precisión. Desde tiempos inmemoriales, el cosmos había dictado el destino de su pueblo. Cada alineación de planetas, cada eclipse, era interpretado como un mensaje de los dioses. Sus templos no solo eran centros religiosos, sino también observatorios astronómicos, donde inscribían sus conocimientos en códices, buscando entender el universo. Impulsados por rumores de extrañas embarcaciones que aparecían en sus costas, los aztecas dejaron de lado sus conflictos internos y, uniendo sus fuerzas, decidieron que no esperarían a ser invadidos. En su lugar, construirían su propio destino. Su dominio de las matemáticas, geometría y astronomía les permitió diseñar embarcaciones capaces de soportar largas travesías. Con madera cuidadosamente seleccionada, reforzadas con estructuras internas avanzadas, lograron construir naves robustas y eficientes para la navegación en mar abierto. Sus observaciones de las estrellas no solo les ayudaron a medir el tiempo, sino también a orientarse en el océano desconocido. Los sacerdotes navegantes utilizaban constelaciones como el Cinturón de Orión para trazar rutas precisas hacia el este. Analizaban los movimientos del Sol y las fases lunares para predecir las estaciones, asegurando así los momentos más seguros para la travesía. Además, observaban con meticulosidad el comportamiento de las aves migratorias y las corrientes oceánicas, reconociendo patrones que indicaban la proximidad de tierras. No fue un viaje fácil. El Atlántico representaba un desafío sin precedentes. Tifones, tormentas y las inclemencias del mar pusieron a prueba su determinación. Pero finalmente, luego de meses de incertidumbre, la promesa de un nuevo mundo se hizo visible en el horizonte. Tras meses de travesía, finalmente avistaron tierras desconocidas, las costas de la península ibérica. A diferencia de la exuberante y cálida Mesoamérica, aquí el clima era diferente, el aire denso y frío. Encontraron un continente debilitado por conflictos internos, sumido en intrigas entre reinos y aún recuperándose de la peste negra que había diezmado su población. Los europeos, sorprendidos por estas majestuosas embarcaciones, observaron con asombro a los aztecas, cuyos atuendos de plumas doradas y su porte distinguido irradiaban poder y misterio. Pero algo era evidente: los europeos no estaban preparados para este encuentro. Los aztecas ofrecieron regalos como el oro, alimentos desconocidos como el maíz y el cacao, y una visión de intercambio cultural que rápidamente atrajo a los reyes europeos. Isabel y Fernando, los reyes católicos, vieron en esta alianza una oportunidad inesperada. Lo que comenzó como un encuentro de sorpresa, pronto se convirtió en negociaciones estratégicas. Las negociaciones no solo resultaron en acuerdos comerciales, sino en una curiosa alianza. Los aztecas compartieron sus conocimientos astronómicos y agrícolas, impresionando incluso a las mentes más brillantes de Europa. Pronto, el intercambio de saberes no solo se limitó a bienes materiales, sino también a ideas, arte y tecnología. La llegada de los aztecas cambió profundamente la Europa renacentista. En talleres de Florencia y Roma, genios como Leonardo da Vinci y Miguel Ángel colaboraron con artistas aztecas, fusionando estilos y creando obras que desafiaban las fronteras del arte y la perspectiva. Figuras geométricas inspiradas en la arquitectura mesoamericana comenzaron a aparecer en los bocetos europeos, mientras que los códices aztecas se convirtieron en objetos de estudio para los intelectuales de la época. Mientras tanto,
El sistema de cultivo de terrazas y chinampas revolucionó la agricultura europea, asegurando la alimentación de millones. En cuestión de décadas, Europa incorporó estos avances, y las ciudades comenzaron a transformarse. Se levantaron templos dedicados al sol. Nuevas calzadas inspiradas en Tenochtitlan facilitaron la movilidad y el oro dejó de ser visto únicamente como símbolo de riqueza para convertirse en un elemento clave en la manufactura de herramientas avanzadas. Pero no todo fue armonía. El creciente poder azteca despertó tensiones en Europa. Algunas regiones se rebelaron contra esta influencia extranjera, desatando conflictos internos y guerras culturales. Monarquías temerosas vieron en los aztecas una amenaza a su soberanía. Sin embargo, otras naciones se adaptaron rápidamente, adoptando el náhuatl como lengua diplomática y comercial. Los aztecas, con una estrategia astuta, lograron rápidamente formar alianzas con algunos reinos europeos y sofocar rebeliones con tácticas militares innovadoras. Poco a poco, las viejas potencias de Europa cedieron el protagonismo a una nueva alianza entre culturas. Los efectos de esta conquista invertida se sintieron en todo el mundo. La revolución industrial nunca ocurrió, reemplazada por una evolución tecnológica basada en energías renovables inspiradas en el sol y el agua. Sin guerras mundiales ni colonización violenta, la humanidad floreció bajo un modelo de respeto y equilibrio cultural. Hoy, en esta línea del tiempo alternativa, ciudades como París, Londres y Tenochtitlan son metrópolis interconectadas, donde las culturas se entrelazan de manera armoniosa. Pero, ¿y si esta no fuera solo una historia imaginaria? ¿Y si en otro universo, este fue el curso real de la historia? Tal vez, en algún rincón de un mundo paralelo, ellos se preguntan cómo habría sido si Europa hubiera conquistado América. Después de todo, la historia no es más que una versión de las infinitas posibilidades.